Encuentro Serie Star, la cita con los protagonistas y constructores de nuestras historias. Carlos Mario, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación muy formal. No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Para todos nuestros seguidores, Carlos Mario, un profesor con una trayectoria muy amplia, que ya nos va a contar un poquito más, un enamorado de la educación, un enamorado de la cultura, creo, si no me equivoco, pero como siempre les dejo mejor a nuestros protagonistas que se presenten, que hagan su propia presentación a su propio modo. Carlos Mario, ¿quién es Carlos Mario? Claudia, muchas gracias de nuevo por la invitación. De verdad que me siento muy bien aquí con ustedes. Carlos Mario es un profesor enamorado de la educación por muchos años, con más de 30 años de experiencia y servicio. Los últimos años dedicado a la formación de profesores en facultades de educación y estoy en educación no por accidente, porque no tuve otra cosa que hacer, sino porque me enamoré de la educación desde niño y fui formado por los padres salesianos. Eso incrementó mucho más en mí ese fervor por la educación y bueno, afortunadamente yo no trabajo, sino que disfruto la educación, es otro cuento. Uy, eso son palabras mayores, eso es creo que lo define muy bien, define exactamente esa pasión, ¿no? No, Sí, no, 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 por muchísimo, eso, muchísimo. sí, eso es lo más importante. Y por supuesto, una persona que nos ha acompañado prácticamente desde el inicio de este proyecto, desde el inicio de nuestra publicación, con sus excelentes escritos, sus excelentes artículos, personalmente, como todas las historias, que no se me vayan a poner celosos mis escritores, mis colaboradores, pero como todas las historias, yo soy la primera que me las disfruto, me las gozo. Muchas Realmente gracias. sé que nuestros lectores también, unos escritos maravillosos que Carlos Mario nos ha regalado también a través de las ediciones. Algunos de ustedes ya lo identifican. Creo que ya se han puesto en la tónica de leerlo mes a mes. Entonces creo que ya la cara les es familiar y va a ser muchísimo más familiar después de este interesante conversatorio que vamos a tener hoy. Los invitamos a todos, obviamente, a que revisen, relean o lean y conozcan los escritos de Carlos Mario en todas nuestras ediciones y esperamos tenerlo por muchísimo tiempo más acompañándonos con todo ese saber. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bueno, y nuestro tema de hoy, un tema que para muchos es un tema, creo que un poquito tabú, un tema un poquito que no, como que no gusta mucho. De pronto cuando Carlos Mario lo propuso, me decía, esas son infidencias, me decía, uy, no sé si de pronto como que va a gustar o no. Me encanta por el tema en sí y me encanta por el tratamiento y por lo que vamos a aprender acerca del tema, por la perspectiva. Como titulamos este conversatorio, como lo tituló Carlos Mario, no me voy a llevar indulgencias con Ave Marías ajenas, como dicen por ahí, la única verdad existente, la muerte. Es el tema que nos va a tratar aquí Carlos Mario y del cual vamos a conversar un poquito. La muerte. Este tema, como les decía, un poquito raro para algunos para hacer un conversatorio, pero un tema muy interesante. Me parece a mí, creo que a otros tantos también les parecerá lo mismo. Carlos Mario, ¿por qué este tema? A ver, cuéntanos. Claudia, el tema de la muerte es un tema que la gente le tiene escozor, le tiene miedo. Y yo pienso que si nos ponemos a analizar lo que es la muerte, pues yo tengo tres ideas claves o tres frases claves que me han permitido a mí en la vida, en el transcurso de los años, llegar a creer que la muerte no es lo que nos enseñaron por siempre, a temerle, ¿verdad? No. Lo primero que yo digo es que la única verdad existente es la muerte. No hay otra verdad. Tú sabes, Claudia, que por asuntos epistemológicos las verdades se revalúan, ¿verdad? Hace 30 años, lo que en física o en química era verdad, hoy puede que ya no lo sea, hoy ya no es verdad. Y si nos vamos al siglo XIX, con todo lo que hizo el positivismo de Augusto Comte,
fue reevaluar esas verdades y llegar a un positivismo. Todavía se sigue hablando de verdades absolutas, verdades relativas. Son discusiones, pero solo hay una verdad, la muerte. No hay como cuestionarla, no hay como decir que no nos toca a nosotros, nos toca a todos. ¿Sí? Bueno, ese es un primer planteamiento. Por eso, cuando uno habla de la posmodernidad en Lyotard, Lyotard está hablando de reevaluar esos metarrelatos que llevaban verdades intrínsecas. Entonces, todas esas verdades hay que reevaluarlas. Repito, la única verdad existente es la muerte. La otra con que yo me voy es que el día que alguien resucite, el mundo entero se transformará. Nada volverá a ser como siempre. Nadie ha resucitado. Nadie ha resucitado. Entonces, nadie nos ha contado qué pasó por allá o qué hay más allá. No lo sabemos. Porque todo se convierte en ¿qué? En simples teorías, en simples especulaciones, en mitos, en cosas que nosotros no podemos afirmar. Nadie, absolutamente nadie, Claudia, ha visto resucitar a nadie. ¿Sí? Aquí en Colombia algún día un loco se murió, tenía una secta religiosa, estoy hablando de hace muy pocos años, 1 o 2 años, no quiero decir la ciudad, y entonces le prometió a sus seguidores que al tercer día resucitaría. Y estos señores lo llevaban 4 días velándolo, 5 días en velorio, hasta que las autoridades tuvieron que quitarles ese cuerpo ya descompuesto de ahí, porque estaba ya prestándose para perjuicios de salud. Pero eso son locuras. Pero nadie ha resucitado. Y como nadie ha resucitado, nadie nos puede contar qué es eso de la muerte. Bueno, y la última idea de las 3 que yo digo es que la única democracia existente en el mundo es la muerte, si hablamos en términos de participación. Hace muchos años me invitaban a un programa de radio y me decían que definiera la democracia. Y yo dije, la democracia es la muerte. Y se asustaron y me dijeron, ¿por qué la democracia es la muerte? Yo, porque es participación. Es que si hablamos de participación, Claudia, se muere el rico, se muere el pobre, se muere el alto, el bajito, el feo, el chiquito, el gordo, todos, todos. Entonces, de esa muerte, todos tenemos participación. Y ahí que esas 3 ideas con que yo empecé son los primeros análisis del tema que hay que hacer. Obviamente que hay que afinarse en lecturas y en cosas. ¿Y por qué te apasiona? Porque escucho como todos los temas de los cuales tú hablas o de los cuales te escribes, pues que realmente te apasionas con el tema. Yo regreso a no sé si a la pregunta inicial, un poquito, esas son como tus argumentaciones o las ideas alrededor de las cuales tú hablas de la muerte. Pero es una curiosidad, ¿por qué te interesó o cuándo te interesó hablar de la muerte? Eso como en paralelo con toda la lectura y todo el conocimiento que tú tienes, ¿hubo un momento como que te dijiste, este tema como que es importante? Si me puedes contar un poquito acerca de Claro, eso. cuando yo me di cuenta que no le tenía miedo, ¿cierto? Es que cuando tú le tienes miedo a la muerte no quieres hablar de ella. En cambio, yo quiero la muerte, yo amo la muerte, porque le perdí el miedo a la muerte, porque me desmitifiqué eso de la muerte. Entonces ahí es donde yo empiezo a explorar y a darme cuenta, esto es una cosa bonita, esto es una cosa muy linda, en el sentido de que no hay que mirarlo como esa tragicomedia, como ese cuento que a nosotros nos han vendido de la muerte, no. Si yo muriera, Claudia, en este instante, sería feliz. ¿A qué le temo yo? Y lo dije en un libro por ahí que próximo a salir, es, yo le temo al momento de morir, porque ese momento duele. Ahí hay un dolor, sea un infarto, sea un disparo, sea un accidente, ese morir duele, pero después no. Entonces, es el encuentro con esa muerte. Por eso viene un segundo punto, Claudia, que son las definiciones. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es la muerte? Y el común de la gente lo define inmediatamente como el fin de la vida. ¿Sí? Pero es que yo no puedo definir lo que no conozco, Claudia. Nadie puede definir lo que no conoce. Entonces, yo defino la muerte como una incógnita. O sea, es una incógnita total, que en términos biológicos es el final de un organismo vivo, porque los organismos vivos, sean el hombre, las plantas o los animales, pues obviamente tenemos un ciclo, que es el nacer y el morir. Y en ese nacer y el morir está la vida, el final está en la muerte. Pero yo definiría la muerte como una incógnita. ¿Por qué? Repito, nadie puede definir lo que no conoce.
Usted especula sobre lo que no conoce, pero no lo define. Entonces, cuando tú hablas del miedo, es algo que es como, está como inherente a la muerte, al concepto, lo que tú dices, al concepto de la muerte. Aquí tendríamos que hablar también de cultura, las diferencias culturales de las concepciones de la muerte, porque pues nosotros nos estamos ubicando y muchas de las personas que nos ven en el concepto que tenemos nosotros los colombianos y la parte pues, de nuestra cultura, la que comparte nuestra cultura hispanoamericana con ese concepto de la muerte. Pero todos conocemos también, o casi todos conocemos también, los conceptos y las diferencias de la muerte que hay en otras culturas. Entonces, cuando tú hablas del miedo, ese sentimiento de miedo de la muerte es cultural. Total. Lo que pasa es que esto se manejó siempre y hace muchísimos años. Fíjate que los mismos griegos nos hablaron a nosotros de la muerte. Entonces, cuando uno habla de la tanatología, ¿sí? Que está muy de moda la tanatología, el conjunto de conocimientos de causas y consecuencias acerca de la muerte, empieza con Tánatos en los griegos. Tánatos es el dios de la muerte, pero el dios de la muerte serena, el dios de la muerte tranquila, el dios de la muerte no violenta. Y Tánatos tenía un hermano, que es Hipnos, el dios del sueño. Entonces, a ti te toca Tánatos y te mueres, o te toca Hipnos y te duermes. Entonces, son dos muertes. Por eso yo algún día lo decía, el sueño es una muerte pequeña. Cuando tú estás dormida, estás muerta, porque has sido tocada por Hipnos, que es el hermano de Tánatos. Ellos tenían unas hermanas que eran las diosas de la muerte violenta, Keres o Ker. Ellas ya sí son las diosas de la muerte violenta, un asesinato, un accidente, una batalla, una enfermedad. Entonces date cuenta que los griegos empezaron con todo esto de Tánatos a hacer un trabajo sobre la muerte. Y estamos hablando de hace 2800 años atrás. Hoy las funerarias o todas estas empresas ezequiales están preocupadas por ese Tánatos y entonces ofrecen en el duelo, ofrecen conferencias psicológicas o acompañamientos, todo este tipo de cosas, porque estamos ya entendiendo algo acerca de la muerte, ¿verdad? Desmitificando. Ahora, Claudia, de acuerdo a la forma de morir, porque hay 4 formas de morir y también los griegos lo trataron. Una de ellas es la muerte natural, es un desgaste del cuerpo. El cuerpo se desgasta y obviamente se tiene que morir, ¿verdad? Es algo normal. Otra es la parte accidental, por una violencia, por un accidente, por una guerra, por algo. Y mira algo bien interesante, el suicidio. El suicidio llega aquí y la eutanasia, que son esas dos últimas formas. Sócrates, algunos pues yo no voy a entrar a rebatir, pero Sócrates hizo eutanasia, porque Sócrates bebe cicuta y muere, o se suicidó, aunque es más la eutanasia porque él no quería causarle más problemas a ese pueblo griego. Y el suicidio, Claudia, que sí es un tema bien interesante, yo sé que vamos a tener muchos más espacios para conversar, pero en el mundo se suicida 1 millón de personas. 1 millón de personas se suicidan al año. Y alrededor de esas personas se pueden afectar otras 6 o 7 personas. Estamos hablando del ciclo familiar. Entonces estamos hablando de 7 millones de personas afectadas por el suicidio. Lo que pasa es que esto no da votos. Entonces los gobiernos no hablan del suicidio y ocultan el suicidio. Y así como la gente va al dentista, como la gente va al médico o a otras partes clínicas, también debería examinar su mente para evitar tanto suicidio. Esas serían esas formas de morir, Claudia. Sí, lo que tú dices en la última parte acerca del suicidio y de la salud mental, pues es un tema también que últimamente del cual se ha empezado a hablar más de lo que se hablaba muchísimo tiempo atrás. Es el cuidado precisamente tanto de la mente como parte complementaria o parte importante del cuerpo, porque solamente eran las enfermedades del cuerpo y se ha empezado a hablar poco a poco, pero se ha empezado a hablar acerca de eso, acerca de las enfermedades mentales y pues de lo que tú hablas del suicidio. Yo vuelvo a tocar el tema de la cultura, que yo te decía, cultura, miedo, concepción de la muerte,
La concepción de nosotros es clara, lo que tú dices, es el miedo a lo que no se conoce, ese concepto. Y tú hablas tú utilizas un término que me gusta mucho, desmitificar. Desmitificar esa concepción, ese miedo que se tiene a la muerte. Eso haría posiblemente, nos haría tener una vida más tranquila, una vida más plena, una vivencia, disfrutar los momentos paso a paso y no estar pensando en que me voy a morir, probablemente, Total, se me total. ocurre. Lo que pasa es que a nosotros en Occidente, la cultura occidental, hemos sido muy arraigados en términos de lo religioso y la religión se apegó mucho a todo esto que sería como catastrófico, como feo, y ahí hizo de la muerte algo feo. Entonces, es empezar a desmitificar esa feura y empezar a mirar esas cosas lindas que se pueden tener en vida, porque después de muerte no las hay. Entonces, yo quiero referirme en este cuarto punto a los cristianos, la muerte según los cristianos. Y encuentro, Claudia, para tu revista, una recomendación de un texto muy bonito de Oscar Wilde que se llama El arte de conversar. Es un texto que la gente debiera de leer. Voy a permitirme dos parrafitos chiquitos leer para que la gente se interese por este libro de Oscar Wilde, un gran escritor, y dice La resurrección de Lázaro. Y miren qué belleza lo que escribe Oscar Wilde sobre la resurrección de Lázaro. Estoy hablando de los cristianos. Al llegar Jesús al lugar donde yacía el muerto, ordenó con voz estentórea: Lázaro, levántate y anda. Y aquel que estaba muerto echó a andar. Y por fin, cuando lo libraron de las mortajas que antes lo constreñían, Lázaro no cayó a los pies de aquel que lo había despertado, sino que permaneció en silencio y aparte. Y Jesús se acercó a donde estaba y hablándole en susurro le dijo: tú que has estado muerto durante 4 días y que ahora has vuelto con nosotros, dime, ¿qué hay más allá de las tinieblas de la tumba? Lázaro miró a Jesús con actitud de reproche y dijo: no lo haré. ¿Por qué me has hablado con falsedad? ¿Y por qué insistes en contar esas mentiras sobre las maravillas del cielo y la gloria del Dios eterno? Pues sepa, Rabí, que no hay nada después de la muerte, y que el que está muerto, muerto está. Al oír esto, Jesús alzó un dedo hasta sus labios y con un ruego en la mirada dijo a Lázaro: lo sé, pero no se lo cuentes a nadie. Hombre, es un texto maravilloso de Oscar Wilde. Es esa desmitificación, Claudia, en la que yo invito a todos aquellos que nos escuchan, que nos leen, que nos pueden estar viendo sobre la muerte. Debemos ser muy respetuosos, obviamente, con las creencias y no vamos a decirle a nadie que deje de creer o que es, no, no, para nada. Pero los cristianos se quedaron con la muerte. ¿Por qué digo yo que los cristianos se quedaron con la muerte? Porque si tú vas a una iglesia, siempre al frente o resalta un crucifijo, no un resucitado. Entonces ahí quedó el signo de la muerte. ¿Qué se cuelgan los cristianos, muchos católicos, al cuello? Un crucifijo. ¿Cómo terminan las camándulas? En un crucifijo. Entonces enseñaron, güey, la muerte, la muerte, la muerte. Y todo se quedó en eso. En algunos todavía no ha resucitado, porque se quedaron, güey, reproduciendo la muerte. Y eso produce mucho miedo. ¿Y a quién no le va a producir miedo ver un tipo colgado en un palo echando sangre? Eso tiene que producir miedo. Como tú dijiste, con todo respeto de nuestros lectores y de nuestros oyentes y quienes nos están viendo, sí, claro, exactamente. Hablando de cualquier tipo de religión, en este momento pues tú hablas del cristianismo como movimiento, como creencia. Entonces sí, en ese sentido, pues lo digo para quienes nos están viendo. Sí, claro, claro, es muy respetuoso, pero es muy cierto. Es quedarse en la flagelación, pero no quedarse en la resurrección. Las iglesias deberían de tener todas un resucitado, no un crucifijo, no un crucifijo, de verdad que no. Mira una anécdota. Cuando Pablo se convierte, es un converso pues al cristianismo, y entonces le empieza a predicar, a él los llevan a la cárcel, y el apóstol Pablo en la cárcel empieza a escribir lo que nosotros conocemos como las epístolas, a los corintios, a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a todos estos pueblos les empieza a escribir Pablo. Pero va a Grecia al Areópago es una montaña grande donde se reunían a conversar,
Y Pablo llegó con el discurso de la resurrección, lo agarraron a piedra. Los griegos lo sacaron del Areópago y le dijeron a Pablo, oiga, háblenos de lo que sea, pero eso de resurrección no nos hable de eso, los muertos no resucitan. Entonces, hasta ahí quedó el discurso de Pablo con los griegos. ¿Qué quiero decir con esto? Con el respeto que nosotros siempre tenemos en la educación por las religiones y por los credos. Los cristianos predican la resurrección y un juicio final, o sea, un encuentro final. Esto fue una construcción desde la literatura cláudia. ¿Quién construyó el cielo? Fue Platón con el mundo de las ideas. Eso es tomista. Eso fue Santo Tomás. Y después viene Dante Alighieri en el siglo XIV y se inventa la Divina Comedia con el infierno. Entonces ahí quedó cuadrado todo el cuento. El cielo y el infierno. Hubo un papa, Juan Pablo II, demasiado controvertido para algunos, pero fue el único que se atrevió a decir que el cielo y el infierno son dos estados, pero no existen. Eso en el año 98 fue un escándalo tremendo. Ahí, en el 98, recuerdo yo, Claudia, una pregunta que le hacía yo a mis estudiantes. Mira esta pregunta. Si a uno en vida le amputan una pierna y al pasar los años uno se muere, ¿dónde lo espera la pierna? ¿En el cielo? ¿En el infierno? ¿O no lo espera? Esa es la muerte, ¿verdad? Ahí está Esa es la la pregunta. Sí. Entonces, yo, en esto de las religiones, mira, por ejemplo, los musulmanes, con todo el respeto también. Mahoma dice que él va a terminar la obra de Jesús porque Jesús fue simplemente un profeta para los musulmanes en el Islam. Mahoma cree en el infierno, cree en el cielo y en todo esto. Pero hay algo curioso. Los yihadistas, para los yihadistas, aquellos que mueran en la guerra santa, la yihad es la guerra santa, son los yihadistas. Y los que mueran en la guerra santa tendrán 72 mujeres vírgenes, los esperan en el cielo. Es una recompensa y por eso ellos se hacen matar, ellos se inmolan. Eso no lo sabía. Claro, ellos se inmolan para poder tener esas mujeres en el cielo. Entonces, mira que es una construcción, es una mentalidad. Claro. ¿Qué hacen los hindúes? Los hindúes te dicen que tú vas a reencarnar y que reencarnarás en otros cuerpos. Y ellos hablan entonces de las experiencias de vida que son los karmas o del nirvana que sería esa felicidad que tú quieres alcanzar. Por eso yo siempre lo he dicho, Claudia, vuelvo con el respeto, pero para mí las religiones se convierten en agencias de viaje de turismo que te venden cosas después de la muerte, ¿cierto? Usted las paga aquí y usted se muere, a usted le venden resurrecciones, a usted le venden reencarnaciones, a usted le venden paraísos, a usted le venden de todo. Pero cuando usted muere, usted no se puede volver a reclamar porque nadie ha vuelto a reclamar que me engañaron en el viaje, ¿verdad? Ese es un cuento. Me encantan esas formas en las cuales nos explicas este tipo de cosas. Son metáforas de lecturas que yo hago. No, encantada. Yo sé que muchos lo van a recibir de la misma forma y está la vena educacional ahí, está el maestro, está el profesor, está la vocación. Yo te hablo como profesora también, como educadora, pero con esa pasión con la cual se habla cuando, como tú dices, no trabajas, sino que vives y sientes realmente la emoción de lo que haces. Entonces, son unas maneras muy didácticas y muy fáciles de comprender, creo, de lo que tú nos estás hablando en este momento. Esa metáfora que haces de la agencia de viajes a mí me encanta, como entender eso y como decir, oye, sí, es verdad. Es verdad lo que estás diciendo. Es que todas las religiones no ofrecen lo mismo, que ofrecen distintas cosas, ¿verdad? Los musulmanes te ofrecen unas cosas, los hindúes te ofrecen otras, los cristianos te ofrecen otras. Ya tú te apuntas y tú compras el viaje que quieras, ¿verdad? Es eso. O no compras el viaje. Sí, así es, te vas de aventurero solo en la muerte. Sí, es una aventura, es una aventura de soledad. Así es. Exactamente. Tú tocabas otro tema también importantísimo y es que obviamente tú escribes, lees muchísimo y es la muerte desde la literatura. Tú has tocado ahí, has dado algunas pinceladas acerca de eso. ¿Cómo se trata o cómo tratar este tema o cómo trata la literatura este tema? Sé que de muchas formas. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Lo que pasa es que en la literatura viene, Claudia, desde tiempos atrás, construcciones acerca de la muerte por unos acontecimientos. Tú sabes que las formas de la escritura cambiaron. Por ejemplo, en el medioevo,
se escribía de una manera distinta como se escribió, por ejemplo, en el tiempo de los griegos. Sabes que los griegos, por decir Sófocles, que hay una obra muy bonita de Sófocles que sería Antígona. Antígona es un mostrario de la muerte. Recuerda que Antígona, cuando muere su hermano Polinices, ella quiere enterrarlo, pero Creonte, su tío, no deja que lo entierre porque había traicionado al Estado. O sea, entonces, ¿qué hace Antígona? Coge un puñado de tierra y se lo tira encima como símbolo de ese entierro, como símbolo de esa muerte. Hay una forma de los griegos, cuando los griegos querían saber algo, iban al teatro. Y en las obras de teatro, ahí se exponía todo lo que sería el suceso más interesante de lo que podía ocurrir. En el medioevo, Claudia, ocurrió algo distinto. Tú sabes que viene pues los griegos, luego viene el medioevo y luego vamos al Renacimiento, en términos de literatura. Pero ¿qué ocurrió en el medioevo? Y es que ellos sufrieron lo que se conoce la peste bubónica, lo que estamos viviendo nosotros ahora con otro nombre, el coronavirus. Pero ellos vivieron la peste bubónica. Y la peste bubónica era una peste que llevaban las ratas encima, eran unas pulgas chiquitas, unas pulgas muy pequeñas, y cuando las ratas se metían a una casa, las pulgas saltaban y picaban a la persona e inmediatamente moría. Eso devastó la sociedad. Entonces, una preocupación muy grande por esa muerte llevó también a una literatura de la muerte, como va a salir ahora también con nosotros, ¿verdad? La literatura de todo esto. Y empieza lo que se conoce como la danza de la muerte. La danza de la muerte en el medioevo fue empezar a construir un género literario que se acercara a toda esta mortandad. Y se empiezan a escribir versos. La música cambió. Fíjate que la música gregoriana de Gregorio Magno, más o menos hacia el siglo VII después de Cristo, Gregorio Magno transformó esos cantos romanos en música gregoriana. La música gregoriana, que es la música muy que sale desde la garganta, que hacen en los monasterios. Y se escribían versos. Hay poemas alegóricos a la muerte medievales. Yo tengo por aquí unos viejitos, pero no hacen parte pues de él. Dice, de la muerte nadie escapa, ni el rey, ni el rico, ni el papa. Preciosa. Y dice, la cabeza más entera es pellejo y calavera. O sea, unas cosas muy lindas que se construyen y se dan pues en eso. Viene el Renacimiento, y Daniel Defoe escribe lo que sería también la peste y todo esto. Y la literatura empieza a hablar sobre el tema. Romeo y Julieta no fueran famosos, Claudia, si no se hubiesen muerto. Exacto, por eso es el tema central. Claro, es que si Romeo y Julieta no mueren, no los hubiéramos leído nosotros después de tanto tiempo de haber sido escritos. El laberinto de la soledad de Octavio Paz habla muy bonito también sobre la muerte. Tú sabes que los mexicanos rinden un culto a la muerte supremamente hermoso, ¿verdad? El Día de Todos los Santos. Ellos lo hacen en los cementerios, llevan comida, llevan mucho color, llevan mucha fiesta, porque hacen una cosa muy linda con todo lo que serían los muertos. Y obviamente con Séneca, que Séneca sería pues como el padre, por así decirlo, de toda esa parte trágica de la muerte. ¿Sí? Cuando Agripina le dice a Séneca que le eduque su hijo, y el hijo era Nerón. ¿Sí? Nerón, perdóname la expresión, jodió tanto a Séneca que Séneca se suicida. ¿Sí? Entonces en la literatura se ve mucho todo esto, Claudia, de acuerdo a cómo, y ahí hay un cuento. Por ejemplo, cómo se escribe toda esa literatura de acuerdo a sucesos. Miren un suceso del Renacimiento con relación a la muerte, y fue Juana I de Castilla, que en el siglo XVI pasa a ser la reina de Castilla, y se conoce como Juana la Loca. La Loca. Juana la Loca se conoce con el duque de Borgoña, que se llama Felipe I de Castilla, y se convierte en Felipe IV. El rey Felipe IV con la reina de Castilla se casan y se le muere. Y Felipe es conocido como Felipe el Hermoso. Cuando se muere Felipe el Hermoso, esta mujer se enloquece, embalsamó ese cuerpo y se regó por toda Europa a dar vueltas con ese cadáver, vestida de negro. Eso impulsó a que la reina Isabel después llegara a decir, el luto va a ser negro, porque el luto primero era blanco. El distintivo nosotros en el luto era blanco, como lo tienen los hindúes. Entonces, todas estas cosas son las que van a llevar a mirar en la literatura cómo se construye, cómo se escribe, cómo se explica la muerte. Pero hay muchas obras que si la gente no moría, de verdad que no quedarían explicadas. Es eso. Ahora, poesía, muchísima. La poesía de Julio Flores, un poeta colombiano del siglo XIX, Flores Negras, que es un poema muy lindo,
Ujú, y lo que sería José Asunción Silva también. Hay muchas cosas que se explican, ¿no? ujú, ujú. La literatura un poquito más moderna, actual, algún escritor, algún poeta, algún escrito que te llame la atención, que te haya gustado, que haya puesto como la muerte en otra perspectiva, así como tú la estás hablando, como desmitificando todo eso, presente en la literatura. Ujú. Hay Está muchos, hablando históricamente. Ajá. sí, yo aquí tengo uno muy, muy chévere que es Juan Carlos Pérez Jiménez, y hay un libro que se llama La mirada del suicida. Entonces él cuenta toda la historia de la muerte, todos los ritos que se han construido, porque es que primero tú no te podías suicidar porque le cobraban multa a la familia, porque si Claudia se suicidaba dejaba de pagar impuestos, entonces los tenía que seguir pagando la familia. Y muchos cuentos tejidos alrededor de la muerte, porque son Ujú, mitos, es mucho el ujú. mito. No sé si tú recuerdas el que le salvó la campana, ¿verdad? Los muertos eran tantos que los enterraban algunos sin cerciorarse si estaban muertos. Entonces, cuando Ah, los sacaban sí. los cuerpos, estaban boca abajo, no sé qué, todo este. Entonces Ujú. decidieron ponerle en el dedo del corazón, que no sé a quién se le ocurrió esa pendejada de llamar dedo del corazón, el dedo de la mitad, eso no tiene nada que ver con el corazón, absolutamente nada. Ahí le colgaban, le amarraban una pita, y tú sabes que los muertos siempre les ponen las manos juntas al pecho. Entonces, aquí le amarraban una pita y salía en la tumba y afuera había una campana. La Si él campana, movía las sí. manos, se movía una campana. Entonces el sepulturero estaba pendiente, era dónde sonaba la campana para poder sacar a esa persona que no estaba muerta. Se tejen Ujú. muchas cosas con relación a la muerte, porque mira, por ejemplo, el medioevo, con esto de la muerte, que es perderle ese miedo, Federico Andajasu escribe un texto muy lindo que es El anatomista. ¿Cómo nace la anatomía en el medioevo? A partir de la compra de esos cuerpos escondidos, es que era pecado Ajá. coger un cuerpo y partirlo en pedacitos para poderlo estudiar. El medioevo Ujú. se prestó mucho para eso. Compraban un cadáver y lo iban partiendo, lo iban estudiando. Hay textos muy bonitos, Claudia, para hacer todo un trabajo sobre la muerte. Y yo diría que la mejor literatura ahora de la muerte, Claudia, son los cementerios. Los cementerios tienen una literatura supremamente preciosa. Yo disfruto mucho yendo a un cementerio. O sea, la gente, es obvio que en el cementerio la gente llora y todo esto, pero yo lo disfruto de otra manera. Porque Ujú. aquí tú sabes que el cementerio San Pedro del siglo XIX es un museo, ¿verdad? El cementerio San Pedro en Medellín. Entonces, hay grandes personalidades allí que reposan sus restos. Ahí están los restos de mi padre, mi madre y mi hermano. Yo voy allá y yo pues no me quedo ahí, sino que yo camino el cementerio. ¿Por qué el Ujú. cementerio? Digo yo que son lugares llenos de literatura, porque tú encuentras cartas, encuentras poemas, encuentras canciones, encuentras frases muy lindas. Hay un pabellón especial para los niños. Es una cosa loca, uno vaya y uno, pues obvio que llora uno viendo esas cartas de las mamás a los niños, o uno cuando va por decir al pabellón de los militares, uno encuentra unas cosas alegóricas pues con relación a eso. ¿Por qué? Porque los epitafios dicen mucho de la vida de ese muerto. Entonces hay un estudio Ujú. también, Claudia, que sería uno dedicarse al epitafio. Yo tengo aquí 4 epitafios que me llaman la atención, que también los estudio. Mira, por Ujú. ejemplo, el de Molière, que Molière fue un dramaturgo y un actor francés del siglo XVII. Molière, una cosa grandísima, ¿verdad? Ujú. Y mira lo que lo mandó a poner él en la tumba. Dice así: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace bien. Es una Ay. cosa, mira que mucha gente, por ejemplo, Gardiazabal, nuestro escritor colombiano, de Ujú. Cóndores no entierran todos los días, él Sí. ya en el cementerio San Pedro separó su tumba, en estos días que ese libro de él cumplía 50 años, lo entrevistaron y habló mucho sobre eso, y ya sabe que le van a poner en el epitafio también, ¿verdad? Ujú. Entonces, el epitafio y las inscripciones sobre esto dan para mucha literatura. Mira este nomás, que le escribe un yerno en la tumba a su suegra. Aquí yaces y yaces bien. Tú descansas y yo también.
¿Ves? Uno encuentra unas cosas que uno dice, esto es mundial. Te leo los dos últimos. Imagínate lo que encontraste ahí. Yo Sí, no sé si a, claro, mucho, claro. a muchos los va a hacer reír, a otros creo que no tanto ese último. No, sí, pero no, hay que No, gozarse no, el no, tema, no, Claudia. está genial. Mira este en México, que dice, a mi marido fallecido después de un año de matrimonio, su esposa con profundo agradecimiento. O sea, Ay, eso ay, es una ay. cosa, ¿sí? De verdad. Y el último que tengo aquí, que te quería mostrar, porque es un estudio muy bonito que se puede hacer con esto, dice, fallecido por la voluntad de Dios y mediante la ayuda de un médico imbécil. Ay, Entonces, mira, ay, este es ay, no, español. pues ahí hay de ¿Sí? todo. No, claro, claro, por eso te traje unos y otros, porque no todos son trágicos, sino que hay unas cosas que se Ujú, dicen mucho sobre la muerte y sobre todo ujú, esto. Por eso yo invito, Claudia, a que la gente ujú. piense en esa posibilidad que todos tenemos y es morir. Nadie, absolutamente nadie. Y yo he ido al cementerio, por ahí una vez en un artículo yo decía que había ido al cementerio, pero yo no vi los Ferraris, yo no vi ni las fincas, ni nada. Las tumbas, unas son más decoradas, otras menos decoradas, con seguridad que sí, pero nadie, absolutamente nadie, se lleva nada de lo que aquí ha construido. Así como llegamos, así nos vamos. Así nos Ujú. vamos. Exacto. Y a mí me parece muy, muy particular eso que tú dices. O sea, pero creo que todos lo sabemos. Creo que todo el mundo sabe eso que tú acabas de decir. Todo el mundo estamos convencidos y sabemos que es una realidad, pero como que no lo concientizamos, como que no lo aceptamos, porque en el fondo creo que todos lo sabemos. Creo que todos sabemos que vamos a llegar allá y que nada nos vamos a llevar. Pero bueno, tú lo dices otra vez, es la invitación a que veamos de otra manera algo que es irremediable. Hay muchísimas frases, muchísimas, y tú lo dices, literatura. Mira lo que tú haces con respecto al cementerio. Conozco a muchas personas también que dicen lo mismo, ¿no? A mí me gusta ir a un cementerio. Hay una estudiante de nosotros aquí, una amiga de nosotros canadiense, que nos ha acompañado a Colombia y en los lugares que hemos ido a visitar, algunos pueblos, en la zona cafetera y otros pueblos, otros lugares, a ella le gusta ir al cementerio. Y la primera vez que ella me dijo eso, que ella nos dijo eso de, ¿ustedes saben dónde es el cementerio? No, ¿por Claro. qué? Y no, es que a mí me gusta visitar los cementerios. Ok, y la acompañamos al cementerio. Oh, pero otra vez volvemos a lo mismo. Todo lo que tú hablas, lo que vemos es el constructo. Es lo que nosotros tenemos, es la idea que tenemos alrededor de eso. Lo que tú dices, una visita al cementerio. ¿Qué es un cementerio? La idea del cementerio para muchos no es agradable tampoco, pero pienso yo que es la misma relación entre el cementerio, la muerte, el dolor, el llanto, la ausencia, muchos sentimientos encontrados. Pero mira lo que tú dices, cómo caminar al cementerio y ver lo que hay en el cementerio, para muchos puede parecer, imagino, pensarán, oh, como que algo le falta a la persona que quiere ir a caminar al cementerio y leer Está los loco. sí, algo así. Yo no quería decirlo, pero algo así. Pero como tú lo presentas, claro, es toda la historia, todo un mundo que es Porque de es un todos y para encuentro de todos. iguales, Claudia. En el cementerio todos somos iguales, ¿verdad? Allá no hay diferencias. Entonces, tú puedes tener una envoltura con una tumba en mármol y el otro puede que sea solamente 3 palos de chingalé, como decían por ahí, pero somos iguales. Allá nadie tiene nada más que nadie, de verdad. Y sobre eso, pues, se ha tejido mucho, es dejar el miedo. Las canciones, Ujú. aquí se han construido una cantidad, cuando el narcotráfico, que murió mucha gente, se construyó una cantidad de temas musicales con relación a la muerte bueno, y poemas, vuelvo y te insisto, leer a Julio Flores y todo este tipo de cosas, pero yo invito a desmitificar, porque es que vuelvo e insisto, es el miedo que nos metieron a nosotros culturalmente a través de religiones, para poder vendernos ideas. No, no, no. Pensemos que es una realidad, que es algo natural morir, es un ciclo, Ujú. ¿verdad? Es un ciclo, Exacto. Claudia, pero despojarse de todos los miedos, despojarse de miedo y pensar esto como una realidad. Exacto. Y tú lo dices, el miedo es desmitificar el miedo, porque el miedo no nos deja vivir. Y nos Nos impide vamos a gozar. morir, Sí, sí, sí. nos vamos a morir, pero no disfrutamos la vida por tenerle miedo a Sí, la muerte.
Entonces, Y ahí ya son los estamos. ritos, ya cada cual hace su rito. Por ejemplo, por ahí por los lados de Córdoba, por Planeta Rica, yo alguna vez pasaba, iba a un conjunto vallenato tocando, era que llevaban un féretro, yo pensé que era una fiesta. No, ellos lo hacen de una manera. Por ejemplo, los cementerios para los guayú en La Guajira es algo muy sagrado. Cuando se construyó el Cerrajón, la mina de carbón abierto más grande del mundo en La Guajira, el problema fue negociar con los guayú, no los terrenos, sino sus cementerios, Ajá, que para ellos es tiene mucho arraigo, todo ese tipo de cosas. Porque los indígenas construyeron también una filosofía con relación a esto. Miran nomás los egipcios lo construyeron con las pirámides. Eso sería tema ajá, para otro programa, porque es una ujú. cosa grandísima lo que construyeron ellos. Entonces, cada cultura hace una construcción, digámoslo, cultural, perdón la redundancia, acerca de lo que Sí, sería esa parte ritual. Nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos 4 velas y un cajón y nos ponemos a llorar. Eso no debiera ser así, no debería ser, ujú, ¿verdad? La ujú. tristeza, pues obviamente embarga, pero nosotros lo que hacemos es un rito que se asemeja más a la tristeza y al dolor que verdaderamente a esa redención de esa persona. ¿Cómo recordar a esa persona? ¿Verdad? ¿Cómo recordarla? Yo, por ejemplo, Exactamente. tengo muy claro, Claudia, cuando muera, ya lo he dicho a mis hijos, cuando muera, yo no quiero cajones, ¿verdad? Ni entierro, ni ceremonias, absolutamente nada. Si por algún acaso de la vida es obligatorio que me metan en un cajón, es obligatorio que aquí hay leyes que dicen que uno se debe velar Ujú, tantas horas, no sé qué. ujú. Si me velan, ya le dije a mis hijos, jamás me pongan un vidrio en el cajón, sino un espejo, para que todo idiota que se asome allá se vea el mismo y no me vea a mí, porque es que se asoman al cajón es a ver cómo quedó el muerto, ¿verdad? Discúlpame No, que me no, ría de tu deseo, pero tienes una sí, razón sí, increíble. sí. Claro, yo les digo a ellos, no me vayan a poner un vidrio, me ponen un espejo, porque si Ujú. Claudia se va a ir a asomar allá, mírame a mí, se va a ver es ella. Ya no va a ver No, cómo quedé yo, cómo está de pálido, cómo lo pintaron, cómo lo arreglaron. No, 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 no. sí, 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 Son exacto. realidades de la muerte. Sí, sí, sí. Mira que nosotros viviendo aquí, en donde estamos, para los que saben que no estamos en Colombia, la concepción de la muerte, nosotros hemos aprendido aquí de eso. Hemos aprendido que se vive de una manera muy diferente. Aquí en Canadá, nosotros estamos viviendo en la parte, en la provincia francesa. Eh, Históricamente, aquí hubo una ruptura muy fuerte con la Iglesia Católica hace muchísimo tiempo. Es decir, que aquí la Iglesia Católica no es importante. El rito de la Iglesia Católica, pues se continúan a iglesias, pero no es muy importante. Entonces, es muy en coherencia con lo que tú estás diciendo y con lo que has tratado en toda la charla. Precisamente eso, aquí la muerte, nosotros asistimos, hemos asistido solamente, afortunadamente para muchas personas, es decir, que no se han muerto muchos conocidos, solamente a un servicio funerario aquí de un conocido. Y realmente lo que vivimos y lo que nosotros vimos fue muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en Colombia con respecto al rito de la muerte. Muy felizmente para nosotros, y nosotros fuimos y vimos, empezamos a entender en las conversaciones aquí con las personas de aquí, en el aprendizaje de la cultura, eh, aprendimos que se vive de una manera completamente diferente. Es una manera tan calmada, tan fácil de vivirla, aunque pues las personas que están, no para el que se fue, sino para el que se queda, es de lo que estamos hablando un poco, pero para los que se quedan no es eso que tú dices, no es el llanto, el dolor, la muerte, el funeral y lo trágico, con el respeto que nuestra misma cultura, porque nosotros somos colombianos y hemos sido educados de esa manera, pero sí, nosotros vimos la diferencia, por eso yo te insisto, de pronto te he insistido varias veces la cultura, es la concepción, y tú hablas de eso, de la concepción que tenemos, de lo que nos enseñaron, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y mira lo que tú dices, cuando yo me muera quiero hacer que hagan esto, porque es como yo me quiero morir o algo así, o sea, la forma en que quiero vivir la La muerte, muerte. si se Porque podría Claudia, decir es así. que el miedo te inhibe y el miedo no te permite hacerte preguntas. Por eso muchas fuerzas, por digámoslo, políticas, sociológicas, por así decirlo, imprimen el miedo para poder dominar. El miedo domina. Yo con el miedo te domino. Entonces la muerte nos la enseñaron con miedo. No hay nada más tétrico, Claudia, y eso tú lo sabes,
que una novena de difuntos. Eso es horrible, eso es garrafal, eso es garrafal. Y fuera de eso usted mirar para los lados y todo el mundo vestido de negro y 4 velas encendidas y esa gente con unos cánticos y unas cosas que uno dice, por Dios, ¿qué es esto? Eso no tiene sino que producir miedo. Entonces, nosotros, en nuestra cultura, debemos desmitificar esos miedos de la muerte. No, 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 no es así. La muerte es algo bonito, es algo natural, algo que nos tiene que llegar. Es tan natural que tú y yo estamos aquí hablando y puede que mañana no estemos ninguno de los dos, porque es para todos, lo que hemos dicho durante el programa. Entonces, es ese miedo que nos metieron nosotros en la parte ritual. Yo diría que más miedo es la parte tétrica, ¿sí? La parte tétrica, calavérica de esa muerte. Sí, 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 exactamente. No, pues, como tú me lo dijiste cuando estábamos haciendo como la organización del conversatorio, no se nos van a quedar un montón de cosas por fuera porque esto es impresionante. Carlos Mario, yo te invito, primero, obviamente estás súper invitado a muchos otros temas de conversación interesantísimos que yo sé que podemos tener, pero este tema de la muerte tiene muchísimas más cosas que contar. Yo estoy segura de eso. Yo te invito a que nos regales uno de tus textos, uno de tus escritos, ampliándonos este tema de la muerte, porque creo que hay muchísimas cosas que contar y pienso que nos ayudarías, en el buen sentido de la palabra, a comprenderlo de una manera mejor, a continuar este proceso que pienso que para muchos es supremamente interesante, así como a mí me pareció tan interesante cuando lo propusiste, en ese proceso de entenderlo de otra manera, de ver la percepción, la construcción social de otra manera. Pienso que eso nos ayuda a muchos a vivir de una mejor manera. Entonces, podríamos estar diciendo que vamos a ayudar a muchos a vivir un poquito mejor y a disfrutar la vida de otra forma. Más tranquilidad, Claudia, más tranquilidad. Porque es que nosotros no nos pueden llegar a decir que el final de la película tiene que ser trágica, ¿no? Uno siempre espera cuando coge un libro que el final sea chévere, cuando ve una película que el final sea chévere, cuando escucha una canción que ese final sea chévere, pero si nosotros nos acostumbramos a que el final de esta vida es una tragedia, entonces tenemos miedo a todo. ¿Verdad? Sí, algo así como, ¿para qué vivo si igual, si me voy a morir feo? O sea, no, al contrario. Muy bonito, muy bonito. Morir es muy lindo, morir debe ser algo muy bonito, ¿verdad? Imagínate, imagínate. La otra perspectiva, o sea, una cosa me haces pensar en que una cosa es lo que piensa el que se va a morir, y otra que es del mismo proceso, pero visto como de otra forma, es como el desprendimiento de los que se quedan hacia el que se muere, que sería como lo mismo, pero de otra forma. Es decir, es la misma concepción de la muerte, porque si hay una persona cercana que se muere, pues tengo que dejarla ir porque se fue feliz. Entonces, yo puedo vivir mi tristeza, pero de otra forma. No sé si de pronto. Lo que pasa es que el muerto tiene miedo perdón, el vivo tiene miedo a esa muerte es por los despojos. Yo hay que me tengo que despojar. Entonces hay quienes sufren más para morir porque están muy apegados a lo terrenal. Pero uno que tiene un par de camisas y 2 zapatos rotos, ¿qué se va a llevar? Entonces uno no se preocupa por nada. ¿De qué nos vamos a preocupar? Pero el finquero, el ganadero, el potentado, le tiene más miedo a eso, digámoslo en algún sentido, que está pegado a esa riqueza, a esa acumulación. Ahora, si muere una persona, pues uno sí tiene que dejarla morir. Por ejemplo, mi madre muere y yo siento mucho dolor. Yo siento mucho dolor por la muerte de mi madre. Eso no lo puedo yo negar. Pero yo tenía que dejar que ella, como estuvo enfermita varios años, se fuera. Ahora, ¿qué fue lo más importante para mí en la muerte de mi madre cuando estaba en el sarcófago, en el ataúd? Las manos, las manos. Yo miraba las manos de mi madre y me quedé mucho rato en la sala de velación mirando las manos, porque yo llegué a una reflexión, Claudia, con las manos de mi madre. Yo soy hoy por esas manos. Si no hubiera sido por las manos de mi madre, que me alimentó, que me limpió, que me hizo la comida, que me mandó a la escuela, pobremente, pero me mandó a la escuela, yo no estaría aquí. Todos se lo agradecí a esas manos. Que son símbolos, ¿verdad? Pero no de lloriqueos ni de cosas, sino de pensar, ¿yo qué puedo agradecer? ¿Qué le puedo yo decir a esta persona en verdad? De que me siento contento de que me haya aportado algo a mí.
De lo que hizo aquí en esta vida terrenal. Así es, en este paso. Sí. Carlos Mario, se nos acaba el tiempo. Ese tiempo vuela cuando estamos hablando de una cosa tan interesante y tenemos una excelente charla, como les digo a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí, comprometido a regalarnos un artículo de los tuyos acerca de este tema para que nos amplíes un poquito algunas cosas que se quedaron por fuera Así será. de esta maravillosa conversación. Y Carlos Mario, tenemos aquí en nuestras manos la última edición. Invitadísimos todos. Diversidad diversa. Sí, Aquí el artículo que nos regaló, el tema acerca de la diversidad que nos regaló Carlos Mario. Como les digo, interesantísimos como todos los escritos que nos regala Carlos Mario, con unas frases, unos pensamientos interesantísimos. Entonces, aquí está el artículo de Carlos Mario. Muchas gracias, Claudia. Diversa, no a ti, con un subtítulo que dice Las riquezas de un mundo diverso. Y voy a leer tu frase, la frase que nos dejaste ahí también. La verdadera riqueza en un mundo diverso es poder escuchar diferentes respuestas ante una misma pregunta. Carlos Cortés. Carlos, muchísimas gracias. Así es. Invitadísimos Claudia, a ti por la confianza. No, a ti por compartirnos todo este saber, estos conocimientos que tienes a través de toda tu preparación, tu formación, tu vida, tu experiencia. Invitadísimos todos. Formato papel para Canadá, formato digital para el resto del mundo. Entonces, invitadísimos porque son unas historias, unos artículos, unas reflexiones interesantísimas, importantes para la vida de todos. Realmente que sí. Carlos Mario, también para una próxima oportunidad, por favor, ve preparando nuestro próximo tema. Tú propones y nosotros abrimos estos maravillosos espacios de conversación. Yo la primera interesada y la primera lista aquí para conversar, porque aprendemos todos realmente. Jamás vamos a terminar de aprender. Eso también es muy claro. Así será. Gracias a ti por la invitación, Claudia, y por la confianza, te reitero eso. Por la confianza, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos a la próxima. La próxima semana otra interesantísima conversación y dentro de poco otra invitación para Carlos Mario. Gracias Carlos Mario. Gracias a todos.